Dios le bendiga a todos los que nos acompañan desde su casa, desde su computadora, desde su celular. Gracias al Señor, ¿verdad?, por cada uno de ellos que se nos unen para escuchar de la palabra de Dios. Así es que disculpe que ahora le diga al revés. Antes decíamos quédese en casa. Si es para ir a la iglesia, hermano, no se quede en casa. Así que congréguese en algún lugar, reúnase. No permita que nadie le quite el privilegio de poder congregarse. Siga las instrucciones de su congregación. Si hay que hacer una cita o hay una lista de espera, apúntese allí, hermano, para que usted sea partícipe en las iglesias también. Así es que no estamos criticando, ni estamos juzgando, ni estamos diciendo que las iglesias están mal porque tienen una lista. No, cada quien sigue el protocolo que el pastor cree que es el que debe seguir. Eso lo vamos a respetar, solamente que haga lo posible por congregarse. No se quede en casa, por favor. Así es que vamos a pasar a la palabra del Señor y busque allí 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. ¿Ya lo tenemos? Amén. Está casi al final del Nuevo Testamento. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más nos permite la oportunidad de disfrutar de tu palabra. Señor, como siempre te suplicamos, mi Dios, si es que hemos hallado gracia delante de ti, que tu Espíritu Santo sea, Padre, el que hable, el que dirija, el que ministre, el que exhorte, el que redarguye, el que inquieta, el que motive, el que levante, el que prospere, Señor, el que sane, el que restaure, el que obre en la vida de cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que esta palabra sea esa lámpara que alumbre en un lugar oscuro, Señor, y que las tinieblas huyan de nuestras vidas, Padre, cuando tu luz llegue, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, exáltate, glorifícate, Padre, en esos corazones. Señor, que esta palabra sea prosperada, mi Dios, y que sea comprendida y atesorada, y sobre todo, mi Dios, que sea practicada por todos aquellos que la escuchan, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprende al devorador, Señor. Toma control de los aires, de las potestades, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Padre, obre en cada vida, en cada mente, en cada corazón, conforme a tu grande misericordia. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, póngase cómodo, para que juntos disfrutemos de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, el día de ayer mirábamos cómo el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Roma, y ahora esta carta se le escribe a la iglesia pastoreada por el pastor Timoteo. Y en esta carta que le escribe a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te aconsejo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mi hermano, como Dios es tan bueno. Como Dios es tan bueno, hermano, tan exacto, tan perfecto. Sabe que si hubiera preparado la predicación de ayer y la de ahora, si yo lo hubiera hecho, no saldría tan exacta como cuando Dios te dice, esto es lo que tienes que predicar. La predicación de ayer hablábamos de que
no tenemos que detener la verdad. Tenemos que dejar la verdad fluir. Y esto es hablar la verdad. Y aquí dice, le escribe Pablo a la iglesia que pastoreaba a Timoteo y le dice que predique la palabra. O sea, que no detengas la verdad, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que aunque tú crees que ya es tarde para decir lo que la Biblia dice, dice no te detengas, tú simplemente dilo. A veces pensamos, hermanos, que ya para qué le digo si ya lo hizo. En Dios no funciona así. Quizás cuando usted da el consejo suyo, quizás sí diga, pues ya para qué lo aconsejo. Ya para qué le digo al muchacho que no se meta en problemas si ya la muchacha está embarazada. Ya para qué se lo digo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, aquí dice, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Aunque usted piensa de que ni modo, ya es tarde para que le diga esto, de todo modo ya lo hizo. Pero dice Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Tú de todos modos dilo. Si tú crees que ya es tarde para que esta palabra llegue, de todos modos tú dilo. Y dice, ¿sabes qué? Te aconsejo que lo diga, aunque tú crees que ya está fuera de tiempo, que ya se pasó el tiempo de que debiste haberlo dicho y no lo dijiste, pues dilo. Redarguye. Mire, redarguye, reprende y exhorta. Redarguye, reprende y exhorta. Esto, hermanos, no es regañar. Esto no es ofender. Redarguye, reprende y exhorta es habla, trata de hacerlo volver al camino, trata de hacerlo sentir mal con la verdad, que se sienta mal de que está ofendiendo a Dios, que se vuelva. Eso le está diciendo. Entonces, la tarea de los creyentes es hacer volver a los creyentes cuando el creyente está a punto de desviarse del camino. Y si usted cree que ya se desvió, de igual forma, dice, fuera de tiempo, hay que ir y hablar. No regañar, no insultar. Use frases sabias, hermano. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabe qué? Usa palabras adecuadas, palabras con gracia. Toda palabra sea sazonada con sal, dice la Escritura. Ponle sabor a lo que tú dices. Y entonces dice, ¿sabes qué? Redarguye. O sea, si lo vas a sentir mal, hacer sentir mal, está bien. Si por eso va a llorar, déjalo que llore. No lo detengas, déjalo que se desahogue. Porque cuando llora es que el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón de la persona. Entonces dejémoslo que lo haga. En el momento que empiece a llorar, no le diga, no, pero tú no te preocupes, ¿ok? No, dígale, ¿sabes qué? Sí, preocúpate, está bien. Sí, preocúpate. Porque no hay nada más importante en la vida del ser humano que restaure su comunión con su Dios. No hay nada más importante. Así que, si por hacer a alguien que se vuelva a Dios, ellos van a ser nuestros enemigos, recuerden, no hay nada más importante que hacerlo volver a Dios. Si para esto usted se va a guardar el coraje que siente por lo que la persona está haciendo, va a tener que guardarse el coraje y el deseo de gritarle, insultarle, va a tener que guardárselo, porque no hay nada más importante que hacerlo volver a Dios. Así que ese es el trabajo de los creyentes. Todo lo que el creyente dice de la palabra de Dios hacia otros creyentes siempre debe ser con la intención de hacerlo volver a Dios. No es para que sienta que... No, a mí no me interesa que sienta que está mal. A mí me interesa que se vuelva a Dios. Y si para eso me voy a tragar mi enojo, mi coraje, me lo voy a tragar. ¿Por qué? Porque más importante que mi coraje, más importante que el enojo que tengo, más importante que eso es que la persona se vuelva a Dios. Ahí los creyentes cometemos muchos errores. Y hay muchos creyentes que antes asistían a iglesias y ahora ya no asisten. Porque un día, en lugar de exhortarlos, en lugar de hacerlos que se volvieran, los golpearon, les dieron con todo, hermano, los ofendieron.
Y entonces ahora no quieren nada con Dios, aunque eso no es excusa. Pero la persona que lo hizo lleva cierto grado de culpabilidad, de responsabilidad en que aquella persona no se vuelva a Dios. Una vez más, cuando se presente delante de Dios, no tendrá excusa. No podrá decir, por la hermana. No tendrá excusa. El problema es del que lo dice, que sí lleva responsabilidad. Así que, por eso le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Ten cuidado, redarguye. Reprende, ni para redarguir, ni para reprender, ni para exhortar. Necesita gritar, necesita insultar o necesita decir palabras ofensivas. No es necesario. No es necesario. ¿Sabe? Yo aprendí esto, hermano, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, cuando yo castigaba a mis hijos, siempre dejaba que se me pasara el coraje. Y cuando menos coraje tenía, cuando más tranquilo estaba, le decía, hijo, venga para acá, vamos a arreglar cuentas. Mire, le voy a pegar por esto, esto y esto. Y uno de mis hijos, en cuanto yo decía esto, salía corriendo para el cuarto, como que lo iban persiguiendo, hermano. Salía corriendo y en el camino ya iba llorando. Todavía no le hacía nada y ya iba llorando. Y entonces iba y arreglaba cuentas con él. El hecho que él llorara no cambiaba de que yo lo castigara. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba que él llorara. A mí me interesaba que recibiera el castigo. Cuando recibía el castigo, él entendía que eso no lo tenía que hacer. Y después de que lo castigaba, me bajaba y oía la puerta. Me regresaba. Hijo, esto es por lo de la puerta. Porque a mí no me va a tirar la puerta así. Y así. Y lo hacía sin coraje, sin enojo. Yo lo aprendí de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios, recuerde, es justo. Dios es justo. Aún en su castigar, es justo. Y entonces Dios desea que el creyente sea justo también. No es justo, hermano, que usted golpee, ni siquiera con la Escritura, ni siquiera con la Biblia, que usted golpee a otro creyente. Eso no es justo delante de Dios. Por eso Dios no golpea a nadie. Mire, el Espíritu Santo nos llega, nos habla, dice, hey, vuélvete, hey, ya no lo hagas, hey, deja de hacer eso, mira. Y por eso yo entiendo, hermano, cuando Juan dice, el apóstol Juan dice, hijitos míos. Es que, hermano, esa es la forma como nosotros tenemos que hablar. Esa es la forma como hay que exhortar a la persona. Hágalo sentir que usted lo ama aún en el momento de la exhortación. Entonces le dice, ¿sabes qué? Le dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, hazlo sentir mal. Hazle ver que lo que está haciendo ofende a Dios y que Dios no está de acuerdo con él, con lo que está haciendo o con ella. Eso es redarguir, hacerle sentir mal. Reprende, hazle ver que no debería de hacer lo que está haciendo. Eso es reprender. Y exhorta es reconvenir. Reconvenir es hacerlo volver. Es usar las palabras adecuadas para que deje de hacer esto, dé la vuelta en U y se regrese al camino. Eso es. Entonces, esto es lo que pretende el apóstol Pablo que Timoteo y que la iglesia de hoy en día entienda. Que esas tres palabras son una forma de hacer que el creyente que está a punto de desviarse o que tal vez ya se desvió, hacerlo que se regrese. De nada nos sirve, hermano, de que usted le haga ver sus errores y lo haga enojarse y que usted solamente desquite su coraje, porque entonces no está obrando la justicia de Dios. Y usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted está haciendo su voluntad. Usted quería vengarse, usted quería desquitarse y por eso le gritó, lo insultó y le dio con todo. Por eso, hermanos, hay cosas que ni siquiera, dice el apóstol Pablo, ni siquiera deberían nombrarse en la iglesia. Cuando Pablo habla de esto a la iglesia en Corinto, le dice que fornicación ni siquiera debería nombrarse entre los creyentes. Pero no es lo único.
esa palabra que dicen en las redes sociales, hermano, pero yo no sé por qué la usan, hermano. Eso no debería de salir de los labios de los creyentes. No debería para referirse a un hermano en la fe. El hecho que falló, hermano, no deja de ser mi hermano. ¿No ve que es Dios el que se encarga de enderezar lo torcido? Entonces sigue siendo mi hermano. Mientras no esté en el infierno, sigue siendo mi hermano. Mientras tenga vida, sigue siendo mi hermano. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Yo siempre, hermano, pienso esto. Cuando uno de sus hermanos en la carne hace algo indebido, vámonos a los extremos. Se emborrachó, agarró el vehículo e impactó a una persona y se murió. Fíjese, por lo que hizo, ¿dejó de ser su hermano? No, de ninguna manera. ¿Cuándo deja de ser su hermano? Cuando se muere. Porque cuando se muere, ¿qué dice usted? Era mi hermano. ¿Verdad? Dice, era mi hermano. El que falleció aquel día era mi hermano. Entonces deja de ser su hermano. O sea, usted no deja de quererlo, no deja de amarlo, no, nada de eso. Pero como ya no está con usted, ¿verdad? La expresión que se usa es, era mi hermano. O sea, no es que usted lo rechazó ni nada de eso, sino que como ya no está físicamente, entonces cuando el creyente le falla a Dios, los otros creyentes los desechan y se les olvida que Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie, hermano. Hasta Judas tuvo oportunidad, pero no la aprovechó. Pedro tuvo oportunidad y la aprovechó. Tomás tuvo oportunidad y la aprovechó. Señor mío y Dios mío, dijo después de haber dudado. La aprovechó. Ananías y Zafira tuvieron oportunidad, la desaprovecharon. Y así, hermano. Entonces, la intención es que los creyentes entendamos que cuando la palabra de Dios sale de nuestros labios hacia otros creyentes, tiene que ser con la intención de redarguir, reprender y exhortar. Pero que tiene que hacerlo con gracia y con la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente se vuelva a Dios. La intención es hacer ver al creyente, hacerle sentir que se está equivocando y que se está apartando de la cobertura de Dios. Entonces le escribe Pablo a Timoteo y le dice de esta manera. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esta manera? Continuemos con el siguiente versículo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué está diciendo esto? Que el versículo anterior es la sana doctrina. El versículo anterior es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que te dice que debes tratar a tus hermanos, aun cuando fallaron, debes de tratarlos con amor. Con el amor de Dios. Hermano, cuando tú fallas, Dios te trata con el amor de Él. No suelta su ira y su rencor contra ti porque le falla. No. Te sigue tratando con el amor. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en que vendrá la ira de Dios. Porque se acabará el tiempo de la gracia. Se acabará el tiempo en que el amor de Dios fluye. Pero ahorita, en este momento, en estos tiempos, el amor de Dios es el que fluye. El amor de Dios no es, hermano, no es que a usted le permiten fallar y que puede fallar y será salvo. El amor de Dios es el que cuando lo ve fallar a usted, entonces lo redarguye, lo reprende, lo exhorta y lo hace volver. Ese es el amor de Dios. Cuando usted golpea a los hermanos, aunque sea con textos bíblicos, usted no está usando el amor de Dios.
Usted está usando su ira. Es su carne la que está hablando. ¿Cuántos carnales hay hoy en día? Es la carnalidad la que ataca a los hermanos. Es la carnalidad la que ve en la otra iglesia la competencia. Es la carnalidad, hermano, la que hace que no ores por el otro hermano. Porque no ores por el otro pastor para que se levante, para que su iglesia crezca. Es la carnalidad la que no te permite. Vendrán tiempos, dice, y yo creo, hermano, que han llegado ya. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. ¿Cuántas iglesias hoy en día, cuántos creyentes hoy en día son exhibidos, hermano, en las redes sociales? Y no muestran el amor de Dios. Y se sienten jueces. Y dictan sentencia. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leí la Escritura de Santiago, me estremeció y me hizo que me detuviera de dictar sentencia. Juicio sin misericordia se hará para el que no tuviere misericordia. Y dice, la misericordia triunfa ante el juicio. Hermano, ¿qué fue lo que hizo que Dios no lo destruyera a usted cuando estaba en pecado? A mí cuando estaba en pecado. ¿Qué fue lo que hizo? La misericordia triunfó ante ¿qué? Ante el juicio. ¿No ve que si me hubieran llevado a juicio yo era culpable? La misericordia triunfó ante el juicio. ¿Qué hizo que Nínive no fuera destruida? Ya había sido dictado juicio. La misericordia. Ahora, ¿qué debo hacer yo para que Dios tenga misericordia de mí? ¿O será, hermano, que los que dictan sentencia y atacan a otros hermanos piensan que ellos jamás van a caer? Usted puede pensar lo que usted quiere, hermano. Pero mientras estás en esta tierra, estás expuesto. Y estás bajo riesgo. ¿Por qué cree que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aquí tienes todo el cuerpo del delito, el cuerpo del pecado lo trae con usted, que le está insinuando, le está invitando, le está haciendo sentir deseo. O sea que usted está bajo riesgo todos los días. ¿Y si un día de estos usted falla? La misma guillotina que usó para el hermano, lo estará esperando a usted también. Porque con la vara que usted mide, con esa será medido. Y porque si usted no tuvo misericordia, entonces tampoco lo tendrán de usted. No, pero Dios es misericordioso. Sí, pero Él no falla a su palabra. Él se guía por su palabra. Lo que Él prometió se lo va a cumplir. Sea bueno o sea malo. Así que si Él dijo a través del apóstol Santiago que no habrá misericordia para el que no tuviera misericordia, de seguro, hermano, que así lo van a tratar a usted. Sin misericordia. Así es que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Habrá una doctrina enferma? Porque habla de una doctrina sana. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que aplica la misericordia y el amor de Dios. Deja a un lado el rencor y el coraje que siente la persona. Cuando la persona suelta el deseo de su corazón y suelta la ira, el rencor, el resentimiento, el coraje que tiene, entonces se vuelve una doctrina enfermiza. Enferma. Y todos los que la oyen y todos los que participan de ella se enferman de lo mismo. Dice aquí, habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Y ven al pastor que le da con todo a otro y ellos van por la misma línea también. Y lo tienen como un héroe, lo tienen en un pedestal. No, mi pastor está tremendo, mira cómo le da a las otras iglesias. ¿Y qué dirá Dios, hermano? Eso es lo que dicen los miembros de la congregación, del pastor que viene y le da con todo, insulta. Y digo, pero ¿qué dirá Dios cuando Él no nos dio con todo a nosotros? Cuando Él sabía el precio que tenía que pagar. Y aunque había una lucha interna, dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sé lo duro que va a ser, yo sé lo difícil que va a ser, yo sé lo sufrido que va a ser, yo sé cómo me van a tratar, pero ¿sabes qué? Si tu voluntad es que yo beba esta copa, yo la voy a beber, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Nunca le han dado a probar, hermano, un remedio que es muy amargo y es horrible y es bien feo? Y usted lo prueba y en el momento que toca su lengua aquello, usted siente que se va a vomitar. A eso se refería el Señor Jesús. Esta copa era una copa amarga, era una copa insoportable. Así lo sentía Jesús. Sin embargo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Nos soportó a nosotros, soportó todo lo que hacíamos, porque cuando Él murió, hermano, nosotros todavía lo hacíamos. Y nosotros no podemos soportar al hermano que falla, que se equivoca, o quizá que pronuncia mal una escritura, o quizá que interpreta mal una escritura, y vamos con todo. Ay, sí, muy teólogo, debería de aprender más de la Biblia. Hermano, así estamos. Esas son doctrinas enfermizas de atacar a los demás. Aquí habla de sana doctrina. La sana doctrina es la que te enseña a redarguir, reprender y exhortar en el amor y la misericordia de Dios. Porque así como tú lo hagas, así te lo harán a ti también. De la misma forma. Entonces, solamente hay dos tipos de doctrinas. Unos creen una cosa, otros creen otro, pero las doctrinas básicas son dos. Una, la sana doctrina, y la otra, cualquiera que sea, una doctrina enferma, que no puede soportar que el hermano se equivoque, que no puede soportar que el hermano falle. Mientras que el Señor desde la antigüedad nos enseñó una sana doctrina. Lo que pasa es que nosotros como creyentes no alcanzamos a visualizar la doctrina que el Señor nos enseñó. La sana doctrina dice que 7 veces cae el justo y de ahí se levantará. Esa es la sana doctrina, hermano. 7 veces. Hermano, pero si era predicador, si era cantante. Hermano, déjelo. Tranquilo. ¿En qué le afecta a usted? En nada. Ok, déjelo tranquilo. Si quiere hacer algo, póngase a orar, doble su rodilla y llore delante de Dios por aquel que se ha equivocado. Esa es la sana doctrina. La que le duele cuando el otro creyente ha fallado. Le duele. Y si le va a decir algo, llega con amor. Llega ya sufriendo. Llega dolido por lo que le está pasando. Y le dice, hermanito, mire, vuélvete. ¿No te acuerdas cómo estabas antes? Mire, eso es exhortar, eso es redarguir. Eso es. Esa es la sana doctrina. Pero ahora, hermano, en estos días tenemos doctrinas enfermizas que no muestran ni el amor ni la misericordia de Dios, hermano. No es que usted esté de acuerdo con el pecado. No es que usted participe con el pecado.
No estamos hablando del pecado, estamos hablando del hermano. Estamos hablando del que se equivocó. Estamos hablando de alguien que forma parte también del cuerpo de Cristo. A ese dice el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Redargúyele, repréndelo, exhorta con toda paciencia. Diré esto, con toda paciencia y doctrina. O sea, ahí dice, enséñale la sana doctrina, muéstrale la sana doctrina. Muéstrale cómo es la doctrina bíblica. Es lo que está diciendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No son capaces de entender al hermano que se equivocó. No son capaces de entender al hermano que falló. Como si ya fuésemos perfectos y que nadie se puede equivocar. Una cosa es, hermano, que tú planees fallar, y otra cosa es que falles. La Biblia dice que cuando tú fallas, abogado tienes en Cristo. Jesús no solo pagó por nuestros errores, por nuestras ofensas, permanece siendo abogado, permanece defendiéndonos. Por eso hay muchos hermanos que ya no vuelven a la iglesia porque dicen, no, es que le fallé a Dios y Dios ya no me acepta así como soy. ¿Cómo que no te acepta? Sí, 7 veces cae el justo y de ahí dice, Jehová lo levantará. El justo se puede levantar 7 veces, pero porque se vuelve a Dios. O sea, para que Dios te levante, tienes que volverte a Dios. No te puedes levantar en la condición que estás. No te puedes levantar. El creyente que se emborracha, entra a la cantina y cae, tiene que salirse de la cantina, abandonar la bebida y volverse a Dios. No puedes dentro de la cantina decir que te vas a levantar. El creyente que cayó en pecado y cayó en fornicación, adulterio, tienes que abandonar eso y regresarte a Dios para que te levante. No puedes decir que Dios se va a meter ahí, ay, de ahí me va a sacar. No, tú tienes que salirte. Y esa es prueba delante de Dios que tú te quieres levantar. O sea, no malinterpretemos, hermano. Y estemos planeando fallarle a Dios. Al fin que Dios me levanta. No funciona así, hermano. Dios conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo. Dios conoce nuestras debilidades y Él se compadece de nuestras debilidades. Dios sabe de nuestras tentaciones porque Jesús fue tentado en todo. Él conoce nuestras tentaciones y es capaz, dice Hebreos, para compadecerse de los que son tentados. Una cosa es que tú caigas en la tentación y otra cosa es que vayas a buscar la tentación. Si sabes que esa es tu debilidad, no te metas ahí. No busques eso. Entonces dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Hay cada congregación, hay cada tipo de creyentes. Hay creyentes que son crueles, hermano. Son crueles. Como si nunca fueran a fallar. Un día alguien me preguntó y me dijo, un creyente me dijo, después de ser creyente y predicar la palabra de Dios, le falla a Dios y se hace homosexual, ¿tiene perdón de Dios? Claro, le digo, mientras tenga vida así. No, me dijo. ¿Por qué? No, ve que ya predicaba, ya sabía y le falló a Dios. Después él andaba dando vueltas esperando el perdón de Dios. Y luego viene el juicio sin misericordia. Y luego acusamos a Dios de que no nos ama, de que no nos perdona, de que no nos entiende. Y no saben de que el juicio que nosotros dictamos, ese mismo se nos está viniendo en contra. Es que mira, tú estableces las reglas del juicio. Tú las estableces, no lo establece Dios. Tú estableces las reglas del juicio. Si en el juicio hacia alguien tú estableces, como dicen, a rajatabla, dicen, sin misericordia. Ok. Tú estableciste las reglas. Cuando el juicio venga contra ti, van a traer las mismas reglas que tú estableciste. Ok.
sin misericordia, ok, culpable. Pero Dios, si tú me amas, no, tú estableciste las reglas. Pero en cambio, si tú dices, ¿cuáles son las reglas del juicio? No, ¿sabes qué? Hay que entenderlo, hay que esperarlo, hay que tenerle paciencia, hay que rogarlo, hay que ver. El día que tú falles, hermano, Dios sacará las reglas del juicio y dirá, no, ¿sabes qué? Téngale paciencia, hay que rogarlo, hay que esperarlo, hay que hacer lo que se vuelva. Tú estableces las reglas. Así que dice aquí que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, porque los ponen en un pedestal y los hacen grandes. Dice, qué tremendo, le dio con todo, está tremendo mi pastor, está tremendo. No está tremendo, hermano, es cruel, es un despiadado. Sí, hermano, un despiadado, es un dictador, sí. Use el amor y la misericordia de Dios. Esa es la sana doctrina, dice. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Mire esto. ¿Por qué son así? Porque apartaron de la verdad el oído. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios, a través de Jesús, trajo el amor y la misericordia. ¿Por qué? Porque la ley antigua era sin misericordia. Ay, hermano, ¿así era esa ley? Sí, hermano. ¿No se acuerda que decía ojo por ojo, diente por diente? ¿Qué quiere decir? Que si tú accidentalmente le cortabas un dedo a una persona, a ti te tenían que cortar un dedo también. Era la ley, sin misericordia. No, pero que fue sin querer. No, la ley dice esto. Si tú accidentalmente matabas un animalito de tu vecino, tú tenías que pagar con un animalito igual también. Porque era ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley. No había misericordia. En la ley decía que las mujeres, ciertas mujeres no podían entrar al templo. La ley decía que los seres humanos con defectos físicos no podían entrar al templo. Era sin misericordia. ¿Sabía que el ser enano, hermano, era un defecto físico? Los enanos no podían entrar al templo. Era sin misericordia. Y así, hermano, había una serie de reglas que le evitaban al ser humano acercarse a Dios. Viene Jesús y trae la misericordia. Esta mujer fue encontrada en el adulterio. ¿Qué crees que debemos de hacer, Jesús? Le preguntaban porque la ley decía, como era sin misericordia, tenían que apedrearla. Entonces dice, empezó a escribir. Y dice, el que no tenga ningún pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sabe por qué lo hizo Jesús? Para aplicar la misericordia sobre ella. Entonces dijo, uno por uno se fueron yendo. ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no están, Señor. Yo tampoco te acuso. ¿Qué le dijo? Voy a tener misericordia de ti. Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Mire, Jesús vino a traer la misericordia. Jesús no se atrevió a tirar la piedra sobre la mujer prostituta. Y cómo los creyentes le tiran piedras a los mismos creyentes. No lo entiendo. No lo entiendo. No han entendido la sana doctrina. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo. Le dice, hey, tú, sé tranquilo. No te dejes llevar por las emociones. El atacar a los hermanos cuando fallan, hermano, son tus emociones las que se aceleran. Ya es inmundo, ya es sucio. Hermano,
tranquilo. Porque el Señor no nos llamó a nosotros así. Nos sacó y nos limpió para que ya no fuésemos eso. Esperemos que Dios haga lo mismo con la persona esta. Dice tú, Timoteo, sé sobrio con los miembros de tu iglesia. ¿Sabes qué? Tranquilo. Y a causa de esto, seguramente te vas a echar en contra mucho, le dijo. Pero ¿sabes qué? Tú, Timoteo, soporta las aflicciones. Muchos van a estar en contra de la sana doctrina que tú predicas. Pero ¿sabes qué? Tú sopórtalo. Soporta las aflicciones. Y mire lo que le dice. Haz obra de evangelista. ¿Qué le está diciendo? Ve a buscarlos. Ve a buscarlos. Haz obra de evangelista. Ve a buscarlos. Aplica la sana doctrina y búscalos. Porque hay cada doctrina, hermanos. Hay cada doctrina en estos tiempos. Y el creyente tiene que entender cuál es la doctrina sana. Porque nomás hay dos doctrinas. Una doctrina sana y la otra es enferma. Tóxica. Tóxica, hermano. La otra contagia a los demás. Desafortunadamente, los de la sana doctrina somos menos. Y de las doctrinas tóxicas, enfermizas, son más. Ahí mismo 2 Timoteo, vaya, capítulo 1. Versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 hasta el 6. Dice así. Deseando verte, recuerde que esta es una carta que le escribe a Timoteo, la segunda carta que le escribe. Le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire esto. Entonces la pregunta es esta, hermano. ¿Hay una fe que es fingida? Recuerda, hay una sana doctrina y hay una doctrina enfermiza. La doctrina enfermiza es aquella a la cual los creyentes la fingen. Fingen ser creyentes cuando van a la iglesia. Fingen ser cristianos, pero no soportan que el hermano se equivoque. No lo soportan. No soportan que la otra iglesia prospere. No soportan que la otra iglesia tenga muchos miembros. No lo soportan. No lo soportan que el otro predicador predique bien la palabra de Dios. No lo soportan porque sienten que es una competencia. Esto no es una competencia. Estos son los negocios de nuestro Padre. Y el de la iglesia de la esquina está en los negocios de nuestro Padre. Pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Y dijo, déjelo. Él sabe cómo lleva los negocios de su Padre. Porque al final del día le van a pedir cuentas de cómo guió los negocios de su Padre. No soy yo el que tengo que determinar, hermano, que aquella iglesia es buena, que aquella iglesia es mala. No. Usted encárguese de que en su iglesia tenga la sana doctrina. Que le prediquen lo que Pablo le escribía a Timoteo. Entonces, vemos aquí que hay una fe fingida y hay una fe que no se finge. Por eso, hermano, hay muchos creyentes que son unos en la iglesia y otros en la casa. Unos en la iglesia y otros en el trabajo. Son unos en la iglesia y otros en la tienda. Usted los ve en la tienda y ni los saludan. Otros hasta se les esconden. Sí, hermano. ¿Por qué? Tienen una fe fingida. Para que no sepan que soy cristiano. Hoy aquí delante de mis amigos, que no me diga Dios le bendiga frente al vecino. ¿Ve? Una fe fingida. Finge ser creyente. O sea, no tiene la sana doctrina.
Mire, Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo, ¿sabes qué? Tú ya conoces la sana doctrina, porque tu fe no es fingida, le dice. Yo conozco tu fe y sé que tú no finges. Sé que tú eres lo que eres, y el mismo que predica en el púlpito es el mismo que está allá afuera en la tienda. El mismo que canta en la iglesia es el mismo allá en la tienda. El mismo que lo ves orando, gritando, diciendo gloria a Dios y levantando la mano en la iglesia, es el mismo que te encuentras allá en la tienda. Esa es una fe no fingida. No tiene dos caras, eres el mismo. Dice, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios me lo bendiga. Y no importa quién oiga. No llega y dice, hi. Sí, hermano, se lo encuentran en la tienda y le dicen, hi, hermano. Y uno dice, hi. Y le dice, no, how. Sí, hermano, ya ganas de decirle como los indios, how. Muchos hows a la familia. Sí, hermano. ¿Por qué? Fingen una fe. Conocen la Biblia, hermano, pero no son capaces de vivir lo que dice la palabra de Dios. Esto no se trata de conocer la Biblia, esto se trata de vivir lo que dice la palabra de Dios. Eso es no fingir. Todo aquel que no quiere obedecer lo que dice la palabra de Dios, finge la fe y tiene una doctrina enferma. Mire, esto lo traía de herencia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, o sea, hermano, usted puede heredar la sana doctrina a sus hijos. Yo le puedo heredar la sana doctrina a mis hijos, como también usted puede heredar una doctrina enferma a sus hijos. Todo lo ve mal, todo ve pecado, en todo ve el diablo, en todo ve el infierno, en todo usted ve espíritus del mal en todos lados. Si el hermano se enfermó, endemoniado va a estar el hermano. Sí, hermano. Si el hermano le falta dinero, no, ese hermano en pecado debe estar. En todos lados ve pecado, ve desobediencia, ve el mal. Parece que el mal lo trae en los ojos, nomás eso mira. No tiene visión de lo que Dios podría hacer con esa persona. El Señor les dijo, ustedes son real sacerdocio, nación santa. Yo les pregunto, ¿el pueblo era santo? El pueblo estaba fallando a cada rato, hermano. Se levantaba un líder, Dios le levantaba un líder, se enderezaban. Se moría el líder y volvían otra vez. Les levantó jueces, se enderezaban. Moría el juez, volvían otra vez. Sin embargo, Dios dice, ustedes son una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios miraba lo que Él iba a hacer en ellos. Dios, tú tienes y yo tenemos que aprender a ver lo que Dios puede hacer en la persona. No lo que es, sino lo que puede hacer Dios en la persona. Así que le dice, ¿sabes qué? Tú tienes una gran herencia, le dice. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Solamente la sana doctrina del amor y la misericordia puede avivar un fuego en su interior. Por eso nunca va a haber avivado. Lo puede ver alegre, bailando y saltando, hermano, y echando maromas. Pero con el fuego aquel que dice, ay, yo siento al Señor, qué bueno es el Señor. Y ve a Dios en todos lados, hermano. Ve a Dios. El hermanito llega y le dice, hermano, mire, le traje esta comida. Ay, gloria a Dios, Dios es bueno, mira. Ve a Dios en todos lados. Hermano, mire, Dios, aquí están estos $20 para que le ponga gas a su carro y dice, gracias Dios, gracias porque le pone. Ve a Dios en todos lados. ¿Por qué? Porque conoce la sana doctrina. ¿Ve? Entiende que no ve culpables, sino ve prospectos a enderezar su camino. ¿Sabe qué es un prospecto? Que alguien que podría llegar a ser.
ese es un prospecto. Usted mira al del correo y dice, aquí va un prospecto para creyente. Entonces usted empieza a trabajar en ello y le dice al del correo, hey, mire, Dios le ama. Y dice el del correo, no, pues ya sé, oh sí, qué bueno. Y al siguiente día vuelve, oiga, Jesús murió por usted, y le da risa al del correo. ¿No? Sí, yo sé. Bueno, Dios me lo bendiga. Y ahí va usted, de a poquito, porque ve un prospecto para creyente. Pero usted le dice al del correo, ¿de qué religión es usted? No, pues yo soy de esta. Inmundo, ¿no ve que ahí está el diablo? Hermano. O sea, ¿entiende cuál es la sana doctrina y cuál es la doctrina enfermiza? La doctrina enfermiza crea enemigos. La sana doctrina crea creyentes. Y entonces le dice, te aconsejo que avives el don de Dios. Escucha esto. No hay ningún don en las doctrinas enfermizas. Porque en las doctrinas enfermizas no está el Espíritu Santo. Es la carne la que lo lleva a actuar y a hacer y a decir las barbaridades que dicen. Es la carne la que lo hace. Como el Espíritu Santo no está allí, no pueden avivar el fuego. No pueden. Son fríos, hermano. Son fríos. Y aunque digan, bendito mi Cristo y todo lo que ellos quieren, hermano, no pueden. Y aunque salga a la calle con las manos levantadas, hermano, parece que lo están asaltando. No importa. ¿Sí? No importa. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la sana doctrina, usted no tiene que esperar que lo miren. Usted hace las cosas de manera natural. ¿Ve? Usted le sale de manera natural. Y usted ve en el peor de los pecadores, en el peor de los drogadictos, en el peor de los homosexuales, la lesbiana. Usted mira un prospecto para cambio, un prospecto para ser salvo. Usted no mira un prospecto para ser castigado. ¿Ve? O sea, esta es la sana doctrina. Y esto, hermano, lo traía de herencia a Timoteo. Su abuela se lo había enseñado. La abuela se lo había enseñado a la mamá y la mamá se lo había enseñado a su hijo. Y ahora le tocaba a Timoteo enseñarle a sus generaciones. Esta es la doctrina que tenemos que enseñarle a nuestras generaciones. La doctrina del amor y la misericordia de Dios. Que no apapacha el pecado, pero que usa la gracia y la sabiduría de Dios para hacer volver al pecador. Con amistad, hermano, se lo trae. ¿Sabe, hermano? Ya tengo 2 personas las cuales ya las invité al próximo retiro que tengamos. Y ya me dijeron que van a ir. Y ellos, hermano, no son creyentes. Y eso es lo bueno, que no son creyentes. Para mí, hermano, prefiero llevar a no creyentes que creyentes. ¿No ve que usted ya es salvo? Usted nomás va a divertirse y a entretenerse. En cambio a ellos los llevamos a que sean salvos. Sí. Así que continuamos. Entonces vemos acá que una fe no fingida, ¿verdad? La fe fingida es la de apariencias. Aparente lo que no es. ¿Ok? Apariencias. Vaya al libro de Lucas, capítulo 9, y vamos a ver qué tipo de fe tenían estos. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, y vaya al versículo 51. Hasta el 56 vamos a leer. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Misma. ¿Y todo por qué? Nomás porque no lo recibieron. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era lo que los motivaba a ellos a pedir fuego del cielo? Que no podían soportar a los samaritanos. O sea que no era que ellos estaban mostrando que eran creyentes. Era el coraje y el rencor que sentían hacia los samaritanos porque no los consideraban judíos. Y entonces, lo que ellos sentían se unió con la posibilidad de mostrar su fe. Y quisieron mostrar su fe a través de destruir a los que según ellos no estaban de acuerdo con su fe. Y entonces dice, mire, para que vea el tipo de religiosidad que se envuelve en esto, dice, como hizo Elías. Ahora, si usted ve la historia de Elías, Elías no lo hizo para destruir a alguien. Elías lo hizo para ofrecer un sacrificio a Dios y para mostrar quién era el Dios verdadero. Para eso. Ellos no estaban mostrándole nada a nadie. Simplemente que a veces, hermano, nuestra carnalidad nos hace ofender, insultar y ponemos como pretexto que es algo de Dios. Esta es una fe enferma. Esta es una fe que destruye. Esta es una fe que no salva a nadie. Esta es una fe que muestra nada más lo que hay dentro de tu corazón, dentro de tu carne. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Gracias a Dios que le dijeron a Jesús, ¿quieres? Porque nomás con que no le pregunten, y la historia sería diferente. Estuviéramos hablando de chicharroncitos ahí. Sí. Entonces volviéndose él, lo reprendió, mire, lo reprendió. Esos hermanos que atacan y que insultan y que dicen, si es que tienen el Espíritu Santo, ¿cuántas veces los habrá reprendido y ellos cerraron sus oídos a la reprensión? Y su propia carnalidad les hizo atacar y ofender y decir. Volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Le dijo, ¿sabes qué? Esa no es la sana doctrina, le dijo. Esos que insultan, esos que dicen, que atacan, hermano, ¿de qué espíritu son? Eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. El Espíritu de Dios redarguye, inquieta, te hace volver, te hace sentir mal, te hace llorar. Pero no es el que dicta juicios contra ti. ¿No ves que mientras tengas vida tienes esperanza? No hay juicio para ningún creyente mientras tengan vida. Para nadie, hermano. Para nadie. Están viviendo bajo juicio porque no se vuelven. Y si no se vuelven, ya sabemos cuál va a ser la sentencia. Pero mientras tengan vida, tienen posibilidad, tienen oportunidad. Por lo tanto, no podemos dictarle juicio porque todavía no se ha llegado el tiempo del juicio. Todavía no. Estamos todavía en tiempo de la gracia de Dios. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Mire. ¿Y qué hace el creyente cuando dice, ese se va a ir al infierno? ¿Qué está haciendo? Por eso, ¿de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre vino para salvar las almas, no para enviarlas al infierno. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué tipo de doctrinas estamos escuchando hoy en día? Gracias a Dios por las redes sociales, hermano, que a través de ellos podemos darnos cuenta de este tipo de doctrinas enfermizas que hay hoy en día. Que de sano no tienen nada.
que descienda fuego del cielo, dijo. ¿Y todo por qué? Porque no lo recibieron, hermano. Es que los samaritanos y los judíos no se llevaban, hermano. Por eso no lo recibieron. Ellos dijeron, no, pues estos los consideraban enemigos, hermano. Por eso cuando el Señor habla de la historia de Zaqueo, al final termina diciendo, porque este también es hijo de Abraham. Porque por su conducta no lo consideraban judío. Entonces termina diciendo, hey, este también es hijo de Abraham. Los samaritanos también eran hijos de Abraham. No más que pues se habían mezclado con asirios y por eso no lo consideraban que era raza genuina. Y ese rencor que tenían salió aprovechando que habían hecho algo que no iba de acuerdo con el deseo de Jesús, ¿verdad? Jesús quería que le prepararan allí, no se lo permitieron, no lo recibieron. Entonces dijeron, ahora es cuando, esta es mi oportunidad. Y ahí voy con todo. Señor, yo me acuerdo que Elías te hizo descender fuego del cielo, Señor. ¿Quieres que hagamos lo mismo también? Y que de una vez se acabe con los samaritanos. ¿Y qué les dijo? Mire, en el versículo 56 le está diciendo, esos samaritanos también pueden ser salvos. Eso le está diciendo. Ese borracho al que insultas también puede ser salvo. Ese ladrón, hermano, también puede ser salvo. Esa prostituta también puede ser salvo. El homosexual y la lesbiana también pueden ser salvos. Ese pastor que le falló a Dios también puede ser salvo. Esos creyentes que le fallaron a Dios, esos cantantes que le fallaron a Dios, también pueden ser salvos. Y si usted dicta sentencia contra ellos, ¿ustedes de qué espíritu son? Esto es lo que nos enseña, hermano, la sana doctrina. Ahora, regresemos vamos al libro de Tito. Al libro de Tito, capítulo 2. Está ahí después de Timoteo. Versículo 1. Ahora, si usted ve, le pusieron un título allí, dice, enseñanza de la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. Dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hablar? Lo que va de acuerdo conforme al corazón de Dios. No lo que yo interpreto, no lo que a mí me gusta, no lo que yo quiero decir, no. Lo que va de acuerdo al corazón de Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Ve? El amor va acompañado de la paciencia. Si lo amas, tenle paciencia. Los ancianos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No sean irreverentes a la hora del culto. Es lo que está diciendo. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Todo lo que deben de enseñar es hacer el bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermano, esto es la sana doctrina. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es lo que tienen que enseñar las mujeres. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El joven creyente tiene que presentarse como ejemplo hacia otros jóvenes. Esa es la manera como predica el joven. Presentándote como ejemplo, dice. Dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad.
palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire, esto es lo que se tiene que predicar. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Los trabajadores deben sujetarse a sus patrones. Que agraden en todo, que no sean respondones. Si son creyentes, no tiene que contestarle a su supervisor. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aunque sean pecadores, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que esta es la sana doctrina. Esto es lo que enseña la palabra de Dios de cómo debe ser un creyente. Vamos al versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Lo dice porque era un joven. Y por eso tenía que ponerse como ejemplo hacia los otros jóvenes. Esto es lo que nos enseña, hermanos, la sana doctrina. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 12, es el libro que sigue. Hebreos 12:12. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mire esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Levante las manos caídas, no las suyas, las de su hermano. Es lo que hacían Ur y Aarón. Cuando estaba cansado Moisés, le levantaban las manos. Y cuando levantaban las manos, el pueblo vencía. Cuando le bajaban las manos, el pueblo era derrotado. Levántale las manos, ¿sabe qué? Ayúdale a que tenga victoria. Ayúdale a que pueda vencer. Así le levantan las manos. Hermano, esto es lo que me enseña a mí la sana doctrina. La sana doctrina es lo que te enseña. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Al que ya no puede caminar, ayúdale. Dale un empujoncito, enséñale cómo debe caminar. Y hacer sendas derechas para vuestros pies. No andes chueco, dice. Porque si tú andas derecho, lo cojo no se va a salir del camino. Mire. O sea que hay gente que tú no te das cuenta que está siguiendo tu ejemplo. Te está mirando y va a seguir como tú. Así que si tú andas chueco, si el pastor anda chueco, toda la congregación andará chueca. Porque tú le enseñas y le haces vereda y se salen, dice, del camino. Para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ve? En la sana doctrina, tú buscas solamente sanar a otros y que caminen derecho. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto dice la sana doctrina. Que sin santidad nadie verá al Señor, que tienes que mantener la paz con todos, porque si no, no vas a ver al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, ¿cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si alguien te dice que tú te puedes vengar y que es ira santa, esa es una doctrina enferma, hermano. Es enfermiza, te están enfermando. La sana doctrina dice que no debes permitir raíces de amargura, porque eso, dice, quieras o no, te va a estorbar. Te va a estorbar tarde o temprano. Vamos a 2 Corintios capítulo 7 y allí vamos a terminar. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y vaya al capítulo 7. Y vamos a ir solamente al
versículo 1. Estamos viendo cuál es la sana doctrina. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas están en el versículo 6, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La sana doctrina nos enseña que por temor a Dios yo no debo fallar. Por temor a Dios yo tengo que permanecer. Por temor a Dios yo no puedo volver atrás. Por temor a Dios no puedo volver a hacer lo que antes hacía. Por temor a Dios no puedo atacar a mi hermano. Por temor a Dios no puedo guardar rencor. Eso es limpiarse. Mire, aquí no dice, hermano, no dice que Dios te va a limpiar. Mire, escuche. El apóstol Pablo se incluye allí y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay algo que va a querer contaminar tu carne y contaminar tu espíritu, y esa es una doctrina de enferma. Va a tratar de contaminar tu espíritu. ¿Pero qué? El creyente debe ¿qué? Limpiarse de eso. Debe dejar de hacer eso. Y dice que, mire, el creyente cuando viene a Cristo y empieza a escuchar la palabra de Dios, dice, oh, es cierto, esto ya no tengo que hacerlo. Y cuando usted empieza a dejar de hacerlo, a esto se le llama limpieza espiritual. La limpieza espiritual Dios le llama santidad. Entonces la santidad es una limpieza espiritual, pero que es progresiva. Empieza con un poco, te quitas otra cosa, deja de hacer esto, y entonces es progresiva. Por eso es el creyente el encargado de perfeccionar la santidad en él. Cada vez, hermano, que tú dices, tiene razón, yo no tengo que enojarme de esta manera. Tiene razón, no tengo que exaltarme de esta manera. Tiene razón, mi carácter no debería ser así, mi temperamento no debería ser así. Tú te estás limpiando y vas perfeccionando la santidad. Entonces, en la sana doctrina, el creyente se va perfeccionando día con día. Si tú no quieres cambiar tu carácter, tu temperamento, y sigues igual de enojón, corajudo, y no quieres cambiar, tú no quieres perfeccionar la santidad. No quieres entrarle a la limpieza espiritual. Mire, aquí dice, una vez más, no lo digo yo, lo dice su Biblia, léalo allí. 2 Corintios 7:1. Como tenemos muchas promesas de parte de Dios, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad como creyente limpiarnos de las contaminaciones de la carne y del espíritu. Mientras andemos en esta tierra, en esta carne, algo se te va a ir pegando. Es tu responsabilidad y es la mía quitártela. Esto, hermano, habla de la madurez en el creyente. Porque cuando usted ya es maduro, hermano, usted ya no necesita, ¿verdad?, que le digan, hey, ¿te tienes que bañar? ¿Verdad que no? No sé si hay algunas excepciones, pero generalmente no tienen que decirte te tienes que bañar. Tú dices, me voy a bañar. Y vas a agarrar tu ropa y te metes a bañar. Eso habla de que eres maduro. No eres un inmaduro. Eso habla de que eres maduro. Entonces, cuando el creyente va madurando, de manera natural sabe que tiene que irse limpiando, que tiene que irse quitando. Ya no le dicen, hey, se tiene que quitar eso. Hermanito, eso ya no lo haga. Hermanito, eso no. Hermanito, eso ya no. Hermanito, eso lo hacía antes, pero ahora ya no. No, tiene que ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y por temor a Dios, mira, escucha ahí dice, la santidad se perfecciona en el temor a Dios. Por temor a Dios, yo ya no voy a ser así como era. Por temor a Dios, ya no voy a hablar de la forma como hablaba. Por temor a Dios, ya no voy a mirar lo que veía. Por temor a Dios, yo ahora ya no voy a tratar a mis hermanos como los trataba. Por temor a Dios. Y entonces dice que tenemos que ir perfeccionando la santidad. Entonces, la santidad no llega de manera automática. El creyente trabaja en santificarse.
y el creyente va perfeccionando. Mire, hay dos palabras que dice ahí el apóstol. Una, limpiémonos, y otra dice, perfeccionemos. Lo que quiere decir que aquí lo único que Dios hace es poner temor. Es todo. Entonces tú dices, no, es que no le puedo fallar a Dios. Y entonces, pero tú te limpias y tú perfeccionas la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ¿quiénes verán al Señor? Los únicos que tengan la capacidad de perfeccionar la santidad por el temor a Dios. Esto, hermano, no es de que yo ya fui predestinado. No. Esto no habla de esto. Esto habla de que el creyente se limpia. Esto habla de que el creyente perfecciona. Esto habla de que el creyente trabaja en el día a día y va como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Llegará nuestro día perfecto cuando seamos arrebatados y nos lleven a la boda del Cordero. Ahí seremos. Pero hermano, esto es la sana doctrina. Todo lo que no tenga que ver con esto es una doctrina enferma. Lo que no tenga que ver con la santidad, con limpiarse, lo que no tenga que ver con la misericordia y el amor de Dios, es una doctrina enfermiza. Esto es lo que el apóstol le decía a los creyentes de aquellos tiempos, que teníamos que entender la diferencia entre la sana doctrina y una doctrina enferma. ¿Cuál es la diferencia? La doctrina enferma no te permite amar, no te permite soportar, no puedes tener paciencia con el que falla. Para todos hay que dictar juicios. Mientras que en la sana doctrina tú aplicas el amor y la misericordia que Dios aplicó hacia nosotros, esa misma tú aplicas hacia los demás. Porque ¿sabes qué? Ellos aún están en mejor condición que la que estábamos nosotros. Porque ellos ya han escuchado la palabra de Dios. Nosotros no habíamos oído. ¿Ve? Entonces no teníamos ninguna posibilidad. Cuando tú ya has oído, la palabra de Dios la puedes recordar. Pero cuando no has oído, solo esperas que Dios tenga misericordia. Y es lo que pasó con nosotros y es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Esto, hermano, es la sana doctrina que el apóstol Pablo le enseñaba a las iglesias de aquellos tiempos. Y es lo que nosotros tenemos que enseñar. Seremos pocos, hermano. Seremos pocos. No le extrañe eso. Porque a la gente le gusta atacar, le gusta acusar, le gusta decir. Y no dude que aún a nosotros mismos nos ataquen por eso. Pero no importa. Le dijo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones y sigue haciendo la obra de evangelista. Así que soportemos, hermano, y sigamos nada más orando por ellos. Pero asegúrese que usted está en la sana doctrina del amor y la misericordia de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Rey eterno, gracias. Gracias, Padre maravilloso. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles que se están volviendo, Señor, ayúdanos a entender, Padre, cuál es la doctrina, Padre, que tú quieres que practiquemos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por el amor con que nos amaste, Señor. Porque nos amaste, Señor, cuando nosotros no lo merecíamos. Cuando éramos dignos, Señor, de ser castigados, Padre. Tú mostraste tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a entenderlo, Padre, y aplicar esa misma misericordia y ese mismo amor, esa misma paciencia, Señor, aplicarla con los demás, maravilloso Dios. No permitas, Señor, no permitas que creamos a una doctrina enfermiza, Padre. Que entendamos, Señor, que tú amas de manera incondicional, mi Dios. Señor, alumbra el entendimiento de mis hermanos, Padre. Que comprendamos, Señor, que entendamos y que haya una transformación, Padre, en cada creyente. Que seamos redarguidos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia se haga manifiesta, Señor. De modo, Padre, que haya un buen testimonio de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Obra en cada vida, Señor, en cada corazón.
Transforma los corazones, las vidas, Padre, para que dejemos esas doctrinas que solamente enferman a tu pueblo, mi Dios. Y que entendamos, Señor, cuál es la sana doctrina que tú quieres que practiquemos en estos días. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Padre. Concédenos ir a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia esté de nuestro lado. Llévanos con bien, Padre. Que sigamos meditando en tus palabras, en tus estatutos, Señor. Que tu gracia vaya a nuestro lado. Que tu misericordia nos acompañe siempre, poderoso Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendito tu nombre, Señor. Gracias. A ti se ha dado la gloria, Señor. Sí, hermanos, Dios les bendiga. El día de mañana tenemos oración. Todos los que quieran unirse desde sus casas, si gustan, de 7 a 8 estamos orando en este lugar. Así que pueden unirse si ustedes gustan. Y si no, están invitados los que puedan llegar hasta acá. Así que Dios les bendiga, hermanos.